Que la justicia fluya como un río. No es un título muy original, porque si habéis escuchado la lectura de Amós o habéis leído los textos en los cuales íbamos a meditar en esta mañana, pues es una metáfora que ya utiliza a Dios, ¿no?, con Amós para explicarle, ¿no?, la necesidad de justicia, ¿no?, y hace referencia a ese río impetuoso, poderoso. Esta semana pasada hemos estado un par de días por Setcases, por el Pirineo Oriental, y han sido estos días de lluvia, ¿no?, que hemos recibido. Allí recibimos esa alerta tan espectacular por teléfono, ¿no? Y bueno, al día siguiente de las lluvias salimos a dar un paseo y bajaban los ríos de la montaña del Pirineo pues de una manera impresionante, ¿no?, en una imagen muy, muy parecida a esta que está en la pantalla. Y realmente incluso el sonido impresiona, ¿no?, cuando el río fluye con esa potencia y con ese poder que es capaz de mover tantas piedras, ¿no?, aparentemente pesadas, ¿no? Cuánta fuerza hay allí. Por lo tanto, en esta predicación vamos a hacer referencia a algunas metáforas que utiliza Dios con Amós y Amós en el libro para poder comprender qué hay detrás de todo ese mensaje que a veces se nos puede quedar un poco lejos, pero que yo espero hacerlo comprensible y veréis relevante, creo, para nosotros como Iglesia en el siglo XXI. La verdad es que tenemos que pensar que Amós, como bien se señala, que pasa por ser uno de esos profetas, ¿no?, menores, con un mensaje de justicia tan potente, pues se le describe como un sencillo pastor. Se le describe como un sencillo pastor, en este caso del sur de Judea, al que Dios envía a hablar a las tribus del norte en un tiempo de abundancia económica, aunque su origen es sencillo. Es interesante saber este contraste, ¿no?, para coger contexto. Y su mensaje sigue siendo un clamor por la justicia. Yo creo que si hubiese una frase que resumiese todo lo que hemos leído en esos versículos, sería: buscad el bien y no el mal para que viváis, que es lo que dice Dios, ¿no?, al pueblo. Buscad el bien y no el mal para que viváis. Bueno, buen consejo también para el día de hoy, ¿no os parece? Donde también vivimos comparativamente en un momento de riqueza económica, especialmente si, como digo, nos comparamos con otros lugares del mundo. Pero que la justicia no parece brillar, ¿no? O si brilla, brilla por su ausencia, como se suele decir en muchas ocasiones, ¿no? Cuánto sentimiento de indignación no hay en nuestra sociedad, ¿no?, por diferentes cuestiones que tienen que ver con la injusticia. Algunas nombraré un poco más adelante. Por eso considero que el mensaje del profeta Amós es un mensaje absolutamente vigente para el siglo XXI y para la Iglesia del siglo XXI. Aunque es cierto que a veces nos cuesta entenderlo porque nos queda tan lejos a veces el lenguaje, ¿verdad?, que nos cuesta hacernos la idea de lo que nos quiere decir. Pero espero, como digo, daros alguna clave para, en este caso, poder entender este grito de Dios, ¿no?, este clamor de Dios por la justicia, que también, como digo, nos interpela. Porque, en definitiva, este texto que acabamos de leer empieza con una expresión de inmenso dolor por la injusticia que se está viendo en medio del pueblo de Dios, en este caso, en medio de, vamos a decir, Israel, aunque era una parte, ¿vale? Pues se estaba viendo una profunda injusticia allí. Y el primero que le duele esa injusticia es a Dios. Y la primera metáfora que encontramos en el texto, si lo queréis leer con detenimiento, es la metáfora del león, del rugido del león, ¿no? Es como Dios rugiendo como un león ante la injusticia que se estaban cometiendo dentro de su propio pueblo. La metáfora, por lo tanto, es potente, es potente. Claro, es una metáfora que a veces a nosotros nos queda lejos por la cultura, por los siglos que han pasado, ¿no? Pero es así. Se nos presenta en primer lugar a un profeta, que como digo, es un profeta campesino, pastor de un rebaño, como se nos narra, y que tiene que anunciar un mensaje incómodo a ciertas personas que ejercían el poder y a cierta parte del pueblo que se estaba aprovechando de otra, y que tiene que hacer ese esfuerzo de transmitir ese mensaje de un Dios que está rugiendo como un león, ¿no? La metáfora, entendedme, que se siente dolido, ¿no?, por lo que está pasando. Y este pastor, que viene de las afueras, que no es sacerdote,
que no es profeta, que no es una persona principal del pueblo, es el que tiene el deber, ¿no?, de llevar adelante este mensaje de justicia o de llamar a la justicia. Y aquí os dejo quizás la primera reflexión de la mañana para mí. Y es que para identificarte con la justicia que Dios quiere para el ser humano, no tienes que ser pastor, ni muchísimo menos, ¿no? Si es que pastor es un cargo de importancia, que es un cargo, en todo caso, es una expresión de servicio. Ni tienes que ser tienes que estar posicionado en la sociedad en un puesto clave, donde se toman decisiones sobre todo el país o sobre la ciudad. No. Un sencillo pastor, campesino, es llamado por Dios para reivindicar la justicia. Una persona normal, por decirlo con palabras claras y sencillas, ¿no? Tan normal como nosotros podemos ser. Con este es con el que habla Dios y con él dialoga con Dios, ¿no? Por lo tanto, no tenemos que ser personas poderosas para clamar por la justicia, o para intentar tener un sentimiento de justicia. Simplemente basta con ser un ser humano atento al proyecto de Dios, al proyecto de vida de Dios. Pero así es como funciona, o así es lo que aparentemente sucede. Dios llama a un sencillo pastor. Y lo que le dice en un primer momento es que no soporta la injusticia. No soporta la injusticia. Dios ruge, como os digo, como un león desde Sión. Y esta imagen no deja de ser potente, ¿no? Yo solamente he escuchado el rugido de un león en un zoo, ¿no? Y a veces es tan grave, sale tan de dentro, te remueve un poco, ¿no? Quizás porque no estamos acostumbrados soy un urbanita, ¿no? No estoy acostumbrado ni a ver leones ni a escuchar leones, y siempre impone, ¿no? Pero creo que la metáfora es poderosa por sí misma. Es una expresión de cuánto llega a dolerle a Dios lo que está viendo, ¿no? Ese sentimiento de injusticia que está viendo en el pueblo. Es una expresión de amor, pero una expresión de amor indignado, ¿no? Que no puede permanecer en silencio. De ahí el rugido, que no se puede callar, que tiene que decirlo, ¿no? Que no puede marcharse o girar la vista y quedarse tan ancho ante lo que está pasando. Y a mí me parece que esta quizás es la primera o la segunda cuestión que os quería comentar, ¿no? La primera es que Dios usa personas tan sencillas y normales como nosotros, ¿no? Y la segunda es que su propuesta de justicia no es una propuesta abstracta, es una justicia tangible, palpable. Es algo que está ahí y que se practica de manera concreta, y que la injusticia la sufren de manera concreta también. Ahora os hablaré de esas personas, ¿no? Y que en definitiva a lo que Dios le duele, ¿no? Lo que Dios le duele le hace no permanecer callado y actuar. Y a mí me parece que esta, como digo, es la segunda reflexión. No deberíamos de cauterizar nuestras conciencias ante la injusticia, ¿no? A veces me parece que somos una sociedad quizás demasiado indolente. No nos duele la injusticia. Quizás porque estamos saturados de la misma, ¿no? Hasta tal punto que ya no podemos asumir ver más injusticias, ¿no? Muchas veces por la tele, o incluso por experiencias de personas que tenemos a nuestro alrededor. Pero muchas veces hemos como cauterizado nuestra conciencia de tal manera que ya no rugimos, que ya no nos duele esa injusticia, ¿no? Por otra parte, no solamente a veces la conciencia está cauterizada, sino que muchas veces está adormecida. Adormecida. Es decir, quizás entre tanta oferta de entretenimiento, ¿no? Entre tanta apuesta de la industria del entretenimiento ante nuestra vida, que muchas veces para lo que menos tenemos lugar es para identificar, no pesar, sopesar, reflexionar sobre la justicia o injusticia que nos rodea, ¿no? Bueno, las series de Netflix pueden salir en bucle, no has acabado una que ya se te anuncian 3 más, ¿no? Y como el ejemplo de Netflix, como tantas otras cosas, ¿verdad? Las redes sociales, ves un reel, pero ya tienes otro, no te das cuenta, has pasado 1 hora. ¿Quién piensa en la injusticia ante tanta oferta de entretenimiento, ¿no? Por tanto, a veces conciencias cauterizadas, conciencias adormecidas, a veces incluso conciencias que, si me permitís,
sí que pueden ser sensibles a algunas cuestiones, pero que muchas veces se dejan llevar de manera irreflexiva, detrás de gurús o populismos que lo que hacen es instrumentalizar eso para el beneficio del fulanito de turno o del grupo de turno. Y en definitiva no es un grito por la justicia de verdad, sino que es usar la justicia como instrumento para tener poder, para cultivar el ego, pero en definitiva, una vez que se tiene, tampoco se hace nada por cambiar, ¿no?, esas situaciones de injusticia. Y de eso también hay mucho a día de hoy. También hay mucho gurú. Y no solo en el mundo de la política, también en el mundo religioso. En todos los mundos, si me lo permitís, ¿no?, está esa apuesta. A mí me parece que esta primera expresión, esta acción de Dios, ¿no?, que ruge como un león, de alguna manera a mí me llama a salir de esos bucles, ¿no?, o al menos a pensar que muchas veces estoy en esos bucles, que la justicia sí que importa, que las personas y su bienestar importan. Y lo que está claro es que a Dios le importa. Y quizás como seguidor de Jesús, si me identifico con su proyecto, también me debería de importar, ¿no?, esas personas. Como de alguna manera también estoy agradecido de que yo le importase a Dios en su debido momento, ¿no? Por tanto, optar por la justicia, como os digo, es optar por humanizar, es optar por dignificar, por no instrumentalizar a las personas, por no cosificarlas, por no utilizarlas con intereses egoístas y personales. Todo lo contrario es optar por ser humildes, ver en el otro a ti mismo, de manera constructiva, tener una actitud edificante y beneficiosa para el mundo. Y creo que eso marca completamente la diferencia. En este momento, las viudas, los huérfanos, los extranjeros buscaban esa justicia a las puertas de la ciudad, que es la referencia que hace el texto. Es como si dijéramos los juzgados, ¿no?, de nuestra sociedad, ¿no? Pero allí solamente encontraban intereses y desde luego lo que menos importaba era precisamente su dignidad como personas, ¿no? Pues lo que os digo, ¿no? A día de hoy seguimos exactamente igual. ¿Quiénes son las viudas, los huérfanos, los extranjeros de nuestra sociedad? ¿Quién padece esa injusticia? ¿Cuánto se reclama, ¿no?, muchas veces? ¿Cuántas veces nos llegan los gritos de injusticia de tantas personas a nuestro alrededor? Como digo, ahora os diré, quizás no podemos arreglarlo todo, pero de momento, quizás, no cauterizar la conciencia, no adormecerla, no dejarnos arrastrar instrumentalmente por los gurús espirituales, religiosos y políticos que abundan en nuestra sociedad, podrían ser buenas decisiones. Y tomar la responsabilidad porque, aunque seamos personas sencillas, Dios usa a personas sencillas. Os quería compartir una segunda idea. Y con esto acabaré la reflexión. No me voy a extender mucho, porque, de hecho, vaya carga de profundidad que tiene este profeta. Siempre se dice cuando se estudiamos que es un profeta muy pequeñito, ¿no?, pero que tiene un mensaje muy, muy importante, ¿no?, con una carga de profundidad muy grande. Y si ahora os hablaba de esa justicia que brota del dolor, ahora os quiero hablar de la justicia como opción y como proyecto de vida. Porque si es importante tener claro el fondo, que es lo que hemos reflexionado hasta ahora, también es importante tener claro el cómo lo vamos a hacer, ¿no? Porque tan importante es el fondo como la forma. Y también de esto habla el profeta. Fijaos qué palabras tan duras, porque dice: aborrezco, desprecio vuestras fiestas, no me agradan vuestras asambleas solemnes, aunque me ofrezcáis holocaustos y ofrendas, no los aceptaré. Pero que la justicia fluya como las aguas y la rectitud como un arroyo inagotable. Traducido: no me gustan vuestras canciones de alabanza, por muchos océanos que me cantéis. Por muchas canciones súper espirituales de Hillsong que suenan tan bien. Por muchas canciones de Coldplay como la que hemos escuchado, que vaya pasada de canción, la he disfrutado como un niño pequeño, ¿verdad?, cuando hemos empezado el culto. Que el culto que hacéis está muy bien, que hacéis todos los pasos, la reflexión, el pastor se prepara, la respuesta, cuando hay Santa Cena, todo perfecto, todo perfecto.
la iglesia está limpia, todo genial, pero que no estoy contento, dice Dios, ¿no? Para que pudiésemos traducir sus palabras al día de hoy, ¿no? ¿Y por qué no estaba contento Dios, no? Porque había una absoluta diferencia entre lo que se hacía ver como pueblo de Dios y después la práctica, el trato con las personas, que era esa injusticia que hablábamos antes, ¿no? Claro, ¿quién se va a librar aquí? ¿Quién se va a librar aquí, ¿no? Esto es una llamada constante a la autorreflexión y a la autoevaluación. Al menos tomarnos las cosas con seriedad y con humildad, ¿no? Porque a Dios le importa el fondo, pero le importa también la forma, porque fondo y forma tienen que ir en el mismo paquete. No hay verdadera espiritualidad si no está sostenida con justicia. Y no hay justicia si no se expresa también de manera espiritual. Y las dos cosas tienen que ir de la mano, aunque sea muchas veces para reconocer que somos injustos y que participamos en sistemas de injusticia. Pero es que el reconocimiento también te puede llevar al arrepentimiento, al cambio, a la justicia, ¿no? Y creo que esas son las actitudes de lo que está buscando Dios, ¿no? En esas personas sencillas para que reivindiquen la justicia y para que hagan justicia. Y como os decía, quizás no está en nuestra mano, pues, hacer leyes, ¿no?, para favorecer a las personas que no tienen casa, por nombrar una injusticia. O no está en nuestra mano implementar aquellas que ya se han aprobado, pero que aún a día de hoy, ¿no?, cuántas veces nos despertamos con la violencia machista, por ejemplo. Todavía estamos luchando con considerar a la mujer un ser humano como el hombre, ¿de verdad que todavía estamos aquí? Pues sabéis que estamos ahí, ¿verdad? Todavía estamos considerando que las personas que tienen otras opciones de género o otras opciones de relación sean tan seres humanos como las personas heterosexuales o que tienen una práctica normativa. Todavía se lucha con esto. Qué injusticia, ¿no? ¿Está en nuestra mano cambiarlo? ¿Estamos en los lugares de poder? Yo diría que no y mejor no estar. Y que mejor no estar. Quizás os lo voy a resumir con una frase que se dice mucho, ¿no? ¿Habéis escuchado esto de que otro mundo es posible? Estos movimientos antiglobalización, ¿eh? Otro mundo es posible, ¿no? La búsqueda de la justicia. Yo me identifico con esa lucha, obviamente. Había otra frase que se decía mucho. Piensa globalmente, actúa localmente. Y esa frase me encanta. Porque mira, hay una gran injusticia ecológica que está ocurriendo cada segundo de nuestra existencia. Están desapareciendo especies. ¿Está habiendo un cambio climático? No hace falta que os abra más la puerta, ¿verdad? Sabéis perfectamente. Nosotros no vamos a estar en ningún lugar para cambiar todo eso, pero sí que podemos reciclar. Eso sí lo puedo hacer. Yo puedo ir al bosque y cuidarlo. Ya no ensuciar, a lo mejor incluso recoger los papeles que han tirado otros, ¿no? Aunque eso sea casi, bueno, como que yo tengo que hacer eso, ¿no? Pequeñas acciones de justicia que hacen que la justicia realmente sea relevante. Como el pequeño pastor que tenía que levantar la voz en medio de esta grandísima situación de injusticia. Pero creo que Dios utiliza a las personas sencillas para hacer una gran justicia. Creo que ese es el estilo de Dios, ¿no? No actuar desde el poder, desde los sistemas, sino desde las personas. Humanizando con seres humanos humanizados por su amor, si me permitís la expresión. De tú a tú. Yo no puedo cambiar las realidades que antes os he mencionado, pero sí que puedo trabajar para que en esta comunidad seamos una comunidad inclusiva. Y se traten a hombres y a mujeres y a personas con cualquier opción de género, pues como seres humanos, ¿no? Eso sí lo podemos hacer aquí. Eso sí está en nuestra mano. No puedo cambiar las iglesias institucionalizadas y yo no puedo cambiar muchas cosas, pero sí que puedo tratar con dignidad a las personas, ¿no? Por amor del proyecto de Dios, de vida de Dios, ¿no? Creo que ahí está un poco el punto, ¿no? Yo me acuerdo mucho por mi tradición bautista pasada, ¿no?, de los ejemplos de lucha por la justicia desde la no violencia. Me acuerdo muchas veces de Martin Luther King, ¿no?, que luchó por los derechos, obviamente, de los negros en Estados Unidos, por la igualdad de las personas, ¿no?, que no se hicieran diferencias por su raza ni por su color. El I have a dream, ¿no?, que todo el mundo tiene en su cabeza y que todo el mundo deberíamos de leer el discurso, aunque sea una vez en la vida, que merece mucho la pena. Y si lo leéis, veréis que hace referencia al río poderoso para cambiar las cosas. Hace referencia, ¿no?, a Amós. ¿Quién era Martin Luther King? Permitidme la expresión, ¿no?
un pobre pastor bautista, para cambiar toda una manera de siglos de opresión hacia un colectivo racial en todo un país, ¿no? ¿Quién era, no? Un pobre pastor de una iglesia negra, de Estados Unidos. Bueno, así se empiezan a cambiar las cosas, ¿no? Se empieza por uno, se habla al otro y así nos juntamos y cambiamos. Y además, siempre optando por la no violencia, porque, como digo, la forma tiene que acompañar al fondo. Y esta es mi última aportación en esta mañana. Porque vamos sobrados de revolucionarios que claman por la justicia y que cuando miras atrás hay más cadáveres que vida en todos los ámbitos, ¿eh? Demasiadas revoluciones, creo yo. Y las revoluciones siempre son necesarias, pero prefiero la revolución de Martin Luther King, si me ponéis en el punto, ¿verdad? Fondo y forma. Creo que la Iglesia, como decía antes, tiene un llamado a unirse a la búsqueda de la justicia en todas aquellas áreas donde vivimos como sociedad. Y en fondo y en forma debemos de sostenerla, con sencillez y humildad, tal y como somos, procurando sumar más que lo que restemos, procurando sumar más que lo que restemos, procurando dignificar y humanizar a las personas, porque ese es el proyecto de Dios, aunque a veces nos toque sufrir y padecer por ello. Pero el río poderoso, esa imagen tan maravillosa, ¿no?, que fluye, ¿no?, acaba arrasando con la injusticia. Pues que el Señor nos utilice como congregación pequeñita, pero comprometida, para que fluya su justicia. Y que nos utilice a cada uno de nosotros, allí donde estemos, en nuestra comunidad de vecinos, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en lo que nos toca gestionar cada día, para ser luz, para tener conciencia y rugido de león, y que fluyamos como un río de justicia. Que el Señor nos ayude y siempre nos sostenga en su gracia y nos ilumine en ese camino de justicia. Y que, como el profeta Amós, ¿no?, seamos relevantes en esta sociedad que nos toca vivir. Que el Señor bendiga su palabra.